Muy buenas a todos, bienvenidos a Raíces del Balón, una vez más, esta vez ya en periodo de fichajes con la temporada terminada. Y es que hay que comentar un fichaje del Español, aunque han sido dos en realidad de golpe, pero esta vez nos toca hablar de Hugo Pérez, el central del Villarreal B, que termina contrato y que el Español ha fichado gratuitamente, sin pagar traspaso. Y venimos a contaros un poco qué perfil de centrales, qué planes de futuro tiene el Español con él, para que tengáis un poco una idea de por dónde van los tiros, ¿no?, con este fichaje. Bueno, si es un chico diestro de 22 años, 1,89, es buen bigardo, que sobre todo es un dominador de área, ya que va muy bien de cabeza. Este año ha sido el titular en la zaga del Villarreal B, lo fue también en su momento cuando estuvo en segunda división, aunque tuvo una lesión bastante grave. Sí, a ver, apenas pudo jugar, son 5 partidos de titular y uno de suplente en segunda división, pero bueno, sí que es verdad que ese chico apuntaba maneras porque al final salta del C al B, pero estando el B en segunda división, y sí que veía en él el Villarreal, pues bueno, yo creo una apuesta de futuro que se acabó truncando con esa lesión de cruzados. Y después de poder recuperarse la temporada pasada, que no tuvo apenas minutos, este año ya sí que ha sido titular, ha sido uno de los baluartes defensivos, digamos, de ese Villarreal B. Y bueno, él teniendo ya 22 años ha decidido apostar por el Español porque quizá ve más proyección de cara al futuro para que él pueda tener minutos, ¿no? Porque el Villarreal también, entre Camboala, Logan Costa, ha fichado mucho fuera y quizás no se veía ahí teniendo tanto hueco, teniendo ya 22 años. Y en el Español, pues ahora luego comentaremos, pero seguramente le puedan dar una cesión a un segunda división que le dé un poquito de fogueo, ¿no? Sí, claro, ficha por 3 temporadas con el conjunto Perico. Si vamos atrás en su trayectoria, recordemos que él es canterano del Español, él es nacido en Barcelona. Sí que es verdad que luego da el paso al Alavés, sí. También pasa por, acaba en las filas del Villarreal B. Pero eso, de momento lo que sabemos de este chico es que firma por 3 temporadas y a ver qué es lo que sucede en un futuro o si Manolo González hace una apuesta por él. Sí, a ver, será cuestión de que le vean un poquito en pretemporada. A mí sí que me da la sensación de que es un central que ahora mismo para primera división se te va a quedar corto, porque además el Español es un equipo que defiende durante mucho tiempo, evidentemente, que tiene esa forma de jugar, de ese bloque bajo, etcétera, que no es que no me termine de encajar, pero a mí sí que me parece que necesita un poquito más de experiencia en la máxima élite, porque si no, delanteros un poquito más pillos que te pillen la espalda con facilidad se le pueden escapar. Tampoco es un marcador de esto de estar constantemente tocando al delantero rival, y le falta en ese sentido un poquito de experiencia, aunque como comentamos por arriba va muy bien y de hecho es una de sus mayores virtudes. No, desde luego es un dominador de área, también tiene muy buen pie, saca muy bien el balón jugado, no se pone nervioso, pero sí que es verdad que si le tocase jugar con una línea un poquito más adelantado, que no es el caso del Español, pero en circunstancias de partido, si tiene que recorrer metros hacia atrás, es su gran punto débil. No es un central que sea excesivamente rápido, sí que es verdad que corrige bien, se orienta bastante bien, pero sabemos que donde mayor flaquea, donde mayor debilidad tiene es ahí, a la carrera de espacio. Bueno, sí, yo creo que también, sobre todo, a veces para medir los saltos, ¿no? En los partidos que le he podido ver, algunas veces le cuesta terminar de decidirse a tiempo, ¿no?, en ese timing de cuándo saltar o no saltar, y a veces eso deja que se quede un poquito en tierra de nadie. Y esos saltos quizás sí que ese timing habría que pulirlo un poquito, aunque como decimos, cuando va con seguridad sí que es un central que sabe anticipar, que sabe imponerse al delantero cuando decide bien, aunque yo creo que en ese sentido tiene también un poquito de margen de mejora, la verdad. Creo que también tiene que ver un poquito su lesión, porque recordemos, él se lesiona del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en 2023 en un partido frente al Burgos, y desde entonces está 335 días de baja y sin jugar. Yo creo que también el ir recuperando esa confianza poco a poco en los saltos a la hora de medir también es importante. Y yo creo que este año también el Villarreal B ha jugado casi todos los partidos, ya que ha sido el central más titular de toda la zaga, y que bueno, eso le ha venido bien, sobre todo para llamar la atención del Español. Sí, a ver, son 28 partidos, un gol y 2 asistencias. Como comentabas, esa lesión contra el Burgos, que es una pena porque es que venía siendo titular, o sea, eran 5 partidos seguidos siendo titular, y al final en segunda división, que ya es fútbol profesional, tener que dar un pasito atrás en tu carrera siendo un chaval joven, y además después de pasar tantísimo tiempo sin jugar, pues es un poco difícil de medir, ¿no? Por eso yo creo que es una apuesta
valiente del Español, que sí que es verdad que no tiene tampoco demasiado riesgo, no es una apuesta muy riesgosa, porque sí que es un jugador que yo creo que promete como para poder rendir, por lo menos ya veremos en segunda, y luego si lo hace bien quizá llega al primer equipo, pero como no pagas ningún traspaso, pues bueno, apuestas por la formación del chico, que aunque haya estado un tiempo lesionado, ya venía jugando en todas las categorías, y que puede tener un futuro bastante prometedor, como decimos, un 89, alto, va bien por arriba, saca bien el balón, tiene también ese punto que yo creo que cada vez se valora más en el fútbol moderno de conducciones con balón cuando tiene espacio, esas conducciones que muchas veces se hacen para dividir, para ayudar en salida, aunque el Español sabemos que también juega en largo muchas veces, pero yo creo que es un perfil que no le va a venir mal en un futuro si le sale bien la cesión a un segunda división, que yo creo que es la vía que va a tomar el club con él. En Primera Federación es uno de los centrales con más despejes por partido y sí que es verdad que no sabemos cómo de bien le va a sentar jugar en Primera División, pero hemos visto que en otros casos, como véase Marwan Sanadi, véase, yo que sé, por ejemplo, cuando ha tenido que jugar Gonzalo García, cuando ha tenido que jugar Jacobo Ramón en el Real Madrid, uno de los casos que no se han adaptado mal a lo que es la Primera División. Y no digo que sea un caso parecido, simplemente digo que la Primera Federación es una liga de mucho nivel y que estamos viendo que los saltos a Primera División a veces no se están quedando cortos. Bueno, sí, totalmente. O sea, el caso de Maran Sanadi es paradigmático, aunque es otra posición. Me parece bastante diferente porque sí que Maran Sanadi de cara a puerta ha fallado en muchísimas ocasiones y al final no te penaliza tanto porque no es un gol en contra, pero en cambio si sales de central, de hecho Jacobo Ramón contra el Leganés en Copa del Rey sí que es titular y le cuesta bastante. Yo creo que ahí sí que salió un poquito señalado y es una posición delicada. Por eso yo pienso que no lo veremos en Primera División la temporada que viene. Obviamente lo tiene que ver Manolo en la pretemporada y si, oye, a lo mejor se sale el chico y le da la oportunidad. Pero lo cierto es que ya tienen centrales el Español como para contar con él, ¿no? Porque al final Cabrera se va a quedar, al final Calero también está ahí y sobre todo, bueno, Pablo Ramón, que ha hecho una gran temporada con el Mirandés, que son más de 30 partidos de titular con un equipo que prácticamente está ahí para ascender. El chico seguramente será titular con Español el primer año que viene. Yo, Pablo Ramón, espero que juegue. Como digo, Calero al final se ha quedado. Han fichado a Miguel Rubio del Granada también, que es un jugador que ya tiene experiencia en Primera División, en Segunda División, que tiene mucho más bagaje. Entonces, yo por ahí no le veo mucho hueco a Hugo Pérez para que esté en la primera plantilla de cara al año que viene. Además ha renovado Lele Cabrera un año más, una temporada más, Sí, y eso es que lo que por cierto comentaba, es un jugador con el que comparan mucho, con Leandro Cabrera. Sí que es verdad que yo no le veo a Leandro Cabrera sufrir tanto a la hora de marcar un jugador, es un jugador un poquito más intenso de lo que puede ser Hugo Pérez, como el propio central de la cantera del Villarreal. Yo no te compro mucho esta comparativa, me parece que es otro perfil de central, como digo, de tener mejor toque de balón, más conducciones, de ir bien por arriba también, ahí sí que se parecen, pero bueno, es que al final también la experiencia es un grado y yo luego le quiero ver un poquito más, más apurado, digamos, ¿no? Que le aprenden un poquito más las tuercas. Y a ver qué tal funciona, pero sí, a mí me parece que la apuesta de Hugo, pues es como digo, que no tiene mucho riesgo, una cesión a un segunda, veremos quién opta por ello, y a partir de ahí, pues bueno, ya ver cuál es la situación de Cabrera y de Calero en la temporada después de la que viene, porque claro, ya tienen una edad también, y a ver si acaban apostando por él. Pero yo, a no ser que haga un milagro en pretemporada, no lo veo ahora mismo con el primer equipo. Es que yo creo que sí me lo quedaría como cuarto central, porque la temporada es larga, porque lo hemos visto que vienen las lesiones. Pero ¿a quién quitas? La cosa es, no digo que tengas que quitar a alguien, simplemente digo que a lo mejor como adaptación al primer equipo del Español y como una adaptación a Primera División en la que puedas tener minutos ni que sean residuales a lo largo de la temporada y para entrar en la dinámica del equipo, yo creo que le puede venir bien, porque quiero decir, si ya ha testeado la Segunda División, ha demostrado que es un central que por lo menos prometía cuando ha catado la categoría de plata y en esta Primera Federación también lo ha hecho bastante bien, yo creo que por lo menos merece la oportunidad de ser un central suplente y entrenar con los jugadores de Primera División. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. A mí me parece que un chico que viene de una lesión de cruzado, que ahora ha tenido por fin una temporada con continuidad, con más de con 28 partidos de titular, lo que necesita es jugar otros 28 partidos de titular o 30, los que sean, en un segunda división, que apueste por él fuerte, porque al final si tienes a Cabrera, si tienes a Calero,
Calero por delante. Tienes a Pablo Ramón, que acaba de hacer un temporada en segunda división, jugando el año completo con uno de los equipos que igual incluso asciende el Mirandés, ya veremos, queda el partido de vuelta, pero van ganando 1-0. Y luego tienes a Miguel Rubio también, que es un chico que ya tiene más edad, que creo que tiene unos 26 años, que tiene ya experiencia en primera y en segunda con el Granada, es que te van a pasar por delante casi seguro. Y otro año en el banquillo sin poder jugar demasiado, etcétera, me parece que sería bastante negativo para lo que es su progresión. Al final yo creo que el club lo ve así por lo que dicen los propios medios del Español, que Hugo Pérez acabará saliendo cedido en segunda división, donde sí que puede tener protagonismo y minutos y reencontrarse con esas sensaciones que tú comentabas, ¿no? Para no ir con miedo, para medirse un poquito más ya en el fútbol profesional. Ahí necesitas confianza y minutos, y creo que eso se lo puede dar a algún equipo de segunda, y que en el Español en primera división lo tendría muy complicado, porque además tampoco es un equipo que en Copa del Rey digas que oye, va a llegar súper lejos, no puedes esperar tampoco una cantidad ahí muy grande de minutos, y creo que lo que necesita este chico es jugar y seguir progresando, y por eso mi apuesta es de que lo vayan a ceder. Luego veremos, pero claro, tienes a Calero, Cabrera, Pablo Ramón y Miguel Rubio. Como cuarto central tienes irremediablemente uno de esos tiene que no estar en el equipo, porque si no sería el quinto ya, y 5 centrales me parece demasiado para un equipo que juega con 2 y que tampoco, como digo, tiene más de una competición importante como es la Liga, porque en Copa ni lo va a apostar todo ahí, ni tiene otras competiciones aparte. Entonces yo creo que sí que saldrá cedido en segunda división, que oye, luego lo hace muy bien y de cara a la temporada que viene puede ser el titular del primer equipo, por supuesto. Pablo Ramón es lo que le ha pasado al final, lo traen del Castilla, cesiona al Mirandés, lo ha hecho muy bien y ahora ir al primer equipo. Pues puede ser un caso parecido, ¿no? De traerlo de otra cantera para cederlo a un segunda, aprovechando que está libre, y si lo hace bien en un segunda, ya lo has testeado por lo menos en el fútbol profesional, dices, venga, te voy a dar una oportunidad. Yo lo veo así. Yo no sé si comprártelo, porque encima ni siquiera sé qué equipo de segunda división le vendría bien, ya que es un central de juego muy específico, es un central clásico, como digo, de jugar en una línea o en un bloque bastante bajo. Y no sé si... En la división tienes 22 equipos de sobra, que yo creo que estoy segurísimo que más de uno estará interesado, porque como tú bien has dicho, Primera Federación es una categoría interesante, y una categoría en la que si destacas ahí, de lo salto en primera, tú mismo has dicho que a veces no es para tanto, pues imagínate a segunda división, es una categoría por encima. A mí me parece que perfectamente se puede interesar por él. No sigo tanto a la segunda división como para darte el nombre de un equipo, por supuesto, pero eso ya es otra cuestión. Pero me refiero, si te encaja como cuarto central en primera, te tiene que encajar como titular en segunda división. O sea, no sé, a mí me parece que es la vía lógica que seguir con un jugador de este tipo, porque al final, si no, es que no va a tener minutos. Con Pablo Ramón, Miguel Ruiz, Calero y Cabrera, si no hay ninguna lesión importante, es que lo veo muy complicado, la verdad. Sobre todo yo creo que este fichaje viene para el posible relevo a Leandro Cabrera cuando el año que viene finalice su contrato. Vale, pues por eso te digo, es una temporada de cesión, y luego al siguiente, si lo has hecho bien, te damos la oportunidad. Yo es que lo veo así, la verdad. Puede ser. No sé, en cualquier caso, Manolo González será quien decida si Hugo Pérez debe permanecer o no con el primer equipo, y si se ganará una plaza para jugar con los Pericos en primera división. Y mientras tanto nosotros pues nos dedicaremos a analizar su temporada y a ver qué depara de este chico. Sí, a ver qué tal Marcos Fernández también, que es otro que han pescado de la cantera del Betis, también libre, delantero, que ha metido 10 goles, que tiene buena pinta, que tiene 21 años también, si no me equivoco, los anunciaron prácticamente al mismo tiempo. Y bueno, veremos qué tal le sale al Español esto de ir pescando un poquito en las canteras del resto de equipos, que es una cosa que es bastante asiduo a hacer. Y bueno, comentadnos qué os parece Hugo Pérez, si lo habéis visto algo, si tenéis esperanzas, ¿no? Si creéis que va a ser cuarto o quinto central, si lo van a ceder. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.